Hola, hola, les saludo y les doy la bienvenida. Soy Aisa García y hoy presentamos Vidas desde el Museo José Luis Cuevas de la Ciudad de México, que alberga la obra coleccionada por el propio Cuevas y la suya propia. Vamos a ver aquí las facetas de la vida de este gran y polémico pintor, dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador mexicano. Antes del recorrido por las salas del museo, echemos un vistazo a las novedades culturales de la semana que merecieron, claro, mayor atención. En Ecuador, la agrupación La Mala Compañía, dirigida por el italiano Marco Pucci Catena, busca atraer al público local al género de la ópera. La intención de esta agrupación es que los musicales clásicos vuelvan a tener el lugar que tuvo una vez en el siglo XX, cuando florecía en ciudades como Quito y Guayaquil. La obra Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, se estrenó el pasado 17 de enero en el Teatro San Gabriel de la capital ecuatoriana. Para el director, la agrupación La Mala Compañía cuenta con un alto nivel de cantantes para lograr que las personas vuelvan a disfrutar de una disciplina artística casi muerta en este país. La Mala Compañía es la primera compañía de ópera establecida en Quito. Está integrada por un grupo de talentosas y jóvenes voces ecuatorianas que fueron reunidas por el director Marco Pucci, y en septiembre de 2022 se conformó la compañía, que está integrada con los estudiantes del Pucci Catena. En India se retomó la celebración del festival hindú Ganga Sagar Mela. A esta feria asisten millones de personas que se sumergen en las aguas del río sagrado Ganges en Sagardwip, como parte de un ritual para liberar las almas de sus antepasados. Personas de todo el mundo asisten a esta celebración que se realiza cada año y es parte de las costumbres tradicionales de este país. Los peregrinos que asisten a la ceremonia van con el cuerpo cubierto de cenizas. De este modo proceden a los baños sagrados en su río sagrado. Esta famosa celebración había estado pausada por la pandemia de coronavirus, y aunque el virus aún está presente en el país, el gobierno autorizó la celebración para los feligreses. Este ritual, lejos de hacer daño, bendice a todos los que asisten. El festival hindú Ganga Sagar Mela ocupa el segundo lugar después de Kumbh Mela en términos de popularidad. Se celebra en Bengala Occidental y atrae a fieles procedentes de todo el norte de India, que viajan a bordo de trenes, autobuses y barcos para llegar a la isla. El Ganga Sagar Mela se celebra el día piadoso de Makar Sankranti, que generalmente cae entre el 14 y el 15 de enero de cada año. Este es también el momento en el que el Sol hace su transición a Capricornio desde Sagitario. Se cree que darse un baño en las aguas del sagrado Ganges durante este tiempo puede ayudar a una persona a alcanzar la salvación. En China, el Carnaval de Hielo y Nieve da apertura al Festival de Primavera. Esta feria tiene una magnitud de aproximadamente 15.000 metros cuadrados y cuenta con 16 áreas donde se puede agrupar un total de 1.000 personas. Con esta feria de hielo y nieve, los turistas pueden experimentar el encanto de la nieve y del hielo, y tienen la opción de disfrutar de la nieve de distintas maneras, entre ellas la nieve surf, una de las actividades más demandantes, así como de la plataforma de salto, que consiste en que las personas se pueden lanzar sobre un círculo de nieve. El evento, que inició entre diciembre de 2022, se desarrollará hasta el mes de abril de 2023 y contará con más de 70 actividades sobre hielo y nieve para visitantes y público en general, entre las que destacan el Carnaval de Hielo y Nieve, la exposición de faroles de hielo y esculturas de hielo en la ciudad, además de una exposición fotográfica cuya temática es el hielo y la nieve. Con mucho amor, respeto y admiración, las familias nicaragüenses siguen rindiendo homenaje al príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, en el 156 aniversario de su nacimiento. Mas sabe el optimista, el religioso y el pagano, que por César y Orfeo nuestro planeta gira, y que hay sobre la tierra que llevar en la mano, dominadora siempre,
o la espada o la lira. Muy emocionada como poeta nacional, obviamente que he participado en varios eventos de Rubén Darío y como leonesa obviamente también aquí en Ciudad Darío. Esto es un orgullo, creo que todos nos sentimos orgullosos de Rubén Darío. Cuando he ido a otros países a representar Nicaragua, siempre Rubén Darío es nuestro bardo, nuestro ilustre poeta universal. Y así que cuando yo escribí O Príncipe Azul, era una adolescente enamorada de ese príncipe que es Rubén Darío, porque leía todos sus libros y amo toda su obra, así que yo pienso de que nuestro legado como nicaragüenses somos la cuna de poetas. En Ciudad Darío, Matagalpa, la población participa en distintas actividades, entre ellas poesía, música y desfile de carrozas. Es algo cultural, ¿verdad?, que se realiza cada año, ¿verdad? Y además de eso es un legado que se celebra por honor a nuestro príncipe de la letra castellana, Rubén Darío. Es un evento muy bonito, ya que nuestras familias se suman a celebrar con nosotros la fiesta de nuestro gran poeta Rubén Darío. Durante la jornada dariana dedicada al padre del modernismo literario, el Museo Archivo Rubén Darío, ubicado en el departamento de León, al occidente del país, es muy concurrido. Este sitio guarda pertenencias del poeta nicaragüense. Conservamos archivos, un buen patrimonio de archivos, documentos originales con poemas, cartas, fotos originales de nuestro poeta, y tenemos biblioteca que está disponible a los estudiantes, a los investigadores que quieran conocer, ahondar sobre la vida o la obra de nuestro poeta. Y venir a este centro donde nace, donde se recorre la historia de Rubén Darío, donde cada persona digamos algo de Rubén Darío, porque todos tenemos de poeta, como él describe, es algo muy emocionante, más para los jóvenes como nosotros que en cierta forma tenemos mucho a imaginar cosas. Esa es la ilusión del nicaragüense, ilusionar, vagar en nuestra imaginación. Entonces me resalta esa imaginación precisamente venir acá. Yo creo que el legado que se debe de seguir de Darío es reconocernos como nicaragüenses y amarnos, y amar a la patria. Para los nicaragüenses todo el tiempo es un orgullo y motivo para conmemorar la vida de Rubén Darío, el poeta universal, prócer de la independencia cultural de la nación y héroe nacional que trascendió al mundo con su poesía. Kenia Doña, Telesur, Nicaragua. Tenemos que irnos a un corte, pero antes quiero contarles un poquito más del Museo José Luis Cuevas, que está ubicado en el antiguo convento de Santa Inés, a 2 calles del Zócalo de la Ciudad de México. El museo abrió sus puertas en el año 92 y hoy hospeda la colección privada de José Luis Cuevas, mayormente arte contemporáneo de Latinoamérica, pero también de Europa y de Norteamérica. En total hay 1.860 obras, aunque alguien dice que hay un poquito más. ¿Qué tal, Bueno, ahora le toca a usted tomar nota de nuestra cuenta de Instagram y Twitter, que es @vidastelesur, para que no se escriba, y claro, le vamos a responder. Ahora sí nos toca ir a un corte para regresar luego con más de Vidas. Estamos de regreso en Vidas, esta vez para hablarles de un gigante de la literatura de Latinoamérica y del mundo. Se trata del escritor, poeta y Premio Nobel de Literatura 1971, Pablo Neruda, uno de mis favoritos, por cierto. La historia que sigue nos lleva hasta Chile y nos cuenta más. El mundo de la literatura goza de diversos exponentes que han logrado, gracias a su talento, expresarse a través de las palabras, destacar y trascender. En Hispanoamérica surgieron nombres que por su valiosa labor han alcanzado un lugar especial y se han convertido en una referencia de la literatura en la región.
Pablo Neruda, nacido en Chile en 1904, es uno de estos maestros que destacó por sus valiosos aportes, sobre todo en la poesía del siglo XX. Este invaluable artista, que fue presentado al nacer con el nombre Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, inicia sus pasos en el quehacer poético desde muy joven, creando desde temprana edad una identidad literaria que más tarde lo convertiría en una persona admirable en todo el mundo. Neruda es un poeta con mayúscula. Su obra literaria se circunscribe dentro de la poesía lírica y si escribió algunas páginas en prosa, que fueron pocas y no tan representativas, constituyeron en su momento una aportación interesante y curiosa, pero el predominio de su obra es lo lírico. Él es el poeta que está al servicio de la lírica y a través de toda su vida va publicando numerosas obras. En 1921, con apenas 16 años de edad, Neruda se trasladó a Santiago con el objetivo de estudiar pedagogía en francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. El ambiente intelectual y literario permitió que Neruda interactuara con otros poetas y escritores, integrando la conocida generación literaria de 1920, compuesta por Tomás Lago, Alberto Rojas Jiménez, Juvencio Valle, Romeo Murga, entre otros. Nutrido por estos encuentros con las letras, Pablo logró difundir sus primeros trabajos y participar en concursos de poesía, donde fue merecedor de diversos reconocimientos. Los ciclos poéticos de la obra de Neruda, ciclos poéticos establecidos por diferentes investigadores de la literatura chilena, abarcan 6 instancias. El primer ciclo está constituido por aquel libro inicial titulado Crepusculario, escrito un poco antes, muy poco antes que 20 poemas de amor. Los 20 poemas de amor y una canción desesperada son los libros iniciales de esta etapa. A sus 20 años, este poeta, que ya venía obteniendo logros, escribe uno de los libros más leídos en todo el mundo durante el siglo XX y en la actualidad. Es referencia obligatoria para todo el que se adentra en los caminos de la poesía. Se trata de un poemario al que tituló 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra compuesta por 20 poemas de temática amorosa, más un poema final titulado La canción desesperada. A excepción de este último, los poemas no tienen título. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Posteriormente, en su proceso de creación y producción, publica obras que terminaron de consolidar al maestro, títulos como Tentativa del hombre infinito, El habitante y sus esperanzas, Anillos, El hondero entusiasta y Residencia en la tierra. Son algunos de los títulos que componen la valiosa carrera de Neruda. Con la frase por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente, la Academia Sueca, pocos años antes de su muerte, otorgó el Premio Nobel de Literatura 1972 al conocido poeta del amor. Este galardón fortaleció aún más el prestigio que Neruda había alcanzado durante su intachable trayectoria, que ya era ejemplo a seguir para incontables artistas que se inspiraron en su obra para desarrollarse en la literatura. El 23 de septiembre de 1973, el mundo perdió a uno de los más grandes exponentes de la literatura,
Pablo Neruda. Fallece en Santiago de Chile, dejando un legado literario significativo para las siguientes generaciones. En la actualidad, este incansable literato aún es leído y estudiado, y es ejemplo de la trascendencia que puede alcanzar un creador desde las letras. Neruda dejó de escribir versos, pero su incomparable obra seguirá resonando cada vez que se abra espacio en la búsqueda en el tránsito de la literatura. Es momento de hacer una segunda pausa en Vidas. Al regreso hablaremos sobre un género literario bastante peculiar y que, como decimos en la isla, tiene lo suyo. Conoceremos qué es la crónica. Atentos. Estamos de regreso. Lo que sigue nos traslada al mundo de la literatura. Vamos a hablar de la crónica como género, que presenta varias vertientes y que no es nada fácil desarrollarla, Consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico según los tiempos. Veamos. Dependiendo de su contenido, los textos literarios se clasifican a través de lo que se conoce como géneros literarios, que no son más que modelos de estructuración que permiten establecer un esquema previo a la creación de una obra. Entre estos surge la crónica, que es un género literario narrativo que refiere una serie de hechos ordenados en el tiempo, con alguna relevancia, bien sea este de tipo periodístico, histórico o literario. Fundamentalmente, la crónica es un relato y, como todo relato, cuenta historias con una trama, un inicio, un nudo y un desenlace. Los orígenes de la palabra apuntan al griego kronika, derivado de kronos, que significa tiempo, de donde se deduce que el término refiere a una serie de eventos ordenados según su línea temporal. Las primeras crónicas de las que se tiene noticia fueron relaciones de hechos ordenados según el momento histórico en que ocurrieron. Actualmente se considera la crónica como un género narrativo híbrido o bicéfalo, porque se pasea entre lo literario y lo periodístico. La crónica se ha escrito siempre, los viajeros que iban a espacios inexplorados traían la historia, en la época en que no había cámaras ni había fotografías, traían la historia en textos y era exhaustiva y además tenían que contar todo lo que vieron para que las personas que no pueden viajar o que no pueden estar ahí lo sepan. Entonces, la crónica es un género que ha corrido paralelo al ser humano y sus ganas de decir yo estuve ahí y les voy a contar qué es lo que vi, qué es lo que pasó. Dentro del periodismo, la crónica funciona como un registro que enriquece el relato de la actualidad, dotándolo de un interés, una profundidad y unos matices que el formato de la noticia no siempre permite. Este género presenta diversas características que componen su estructura. La crónica se vale de recursos literarios, no está atada a la objetividad del lenguaje, pues puede usar diversas figuras retóricas para realizarse. En el caso de la literaria, puede presentar uno o varios personajes, donde el principal es quien atraviesa el conflicto que el cronista escoge para narrar. Comprende un periodo de tiempo específico y los hechos que son narrados se circunscriben a un arco temporal definido. La crónica es el género que permite expresar con más precisión, aunque parezca una contradicción, con más precisión qué es lo que quiere decir quien escribe. El género crónica nos permite a los periodistas de alguna manera plasmar nuestra verdad, nuestra manera de ver el mundo, la información, los hechos con los que nos encontramos y que tenemos que narrar. Y es por ser así, es un género muy sincero, no oculta nada, no trata de engañar.
Tanto en la crónica periodística como en la literaria, el hecho de relatar sucesos en el orden en que han ocurrido es un factor común inalterable, mientras que un punto que las diferencia es que en la crónica literaria los sucesos pueden estar intervenidos de la creatividad, inclusive hasta fantasiosa del cronista. Mientras que en la periodística no se admite el uso de las figuras que proporciona la literatura para escribir. Es el género más transparente, ahí no hay nada oculto. El buen cronista se desnuda en la crónica y a través de desnudarse él mismo desnuda los hechos tal y como los percibe. Creo que eso es una virtud de la crónica. Sumergirse en cualquier género literario es para todo aquel que transita por el mundo de la literatura un importante espacio para la expresión que se vuelve artística, y cada vez son más los creadores que adoptan la crónica para desarrollarse profesionalmente, género que el insigne novelista y periodista Gabriel García Márquez definió como un cuento que es verdad. Después de ver esta historia, me gustaría saber si usted se anima a escribir su propia crónica. Es muy buen ejercicio, créame, y con frecuencia yo recurro a él cuando en Telesur me piden contar una historia desde el lugar de la noticia. La verdad que es el género que más me gusta porque se aprovecha muy a gusto el relato. Pero bueno, vamos a despedirnos porque se nos acaba el tiempo. Yo le dejo antes una tarea y es enviar sus comentarios a nuestra cuenta de Instagram y Twitter, que es @vidastelesur. Se valen buenas sugerencias, ¿eh? Ahora nos vamos con el tema Conocerte otra vez del joven cantautor venezolano Andrés Mata. Que tenga usted una enriquecedora jornada. En 7 días nos vemos por acá. Chao. Quiero conocerte otra vez, sentir que estamos bien, como la primera vez que yo te vi llegar, presentarme una vez más, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Será que pueda regresar para volvernos a encontrar solos en algún lugar? Invitarte un trago más, sé que puede pasar, pasar, pasar. Sé que puede pasar, sé que puede pasar. Entre los dos, yo te lo digo desde el corazón, que tú le pusiste top a todo lo que era malo y desapareció del panorama.